Un millonario disfrazado, una camarera común y un mensaje anónimo que podría destrozarlo todo. ¿Qué pasaría si un simple papel pusiera en juego su fortuna, su poder y su vida? Rafael, el hombre que lo tiene todo, jamás imaginó que una nota de una joven mesera podría cambiar el rumbo de su vida. Lo que él no sabe es que esa pequeña acción desatará una cadena de eventos que lo pondrán cara a cara con su moralidad, sus decisiones y su propio destino. El dilema está servido: seguir con su vida de lujo o enfrentar la verdad que podría arruinarlo todo. Un misterio por descubrir, una verdad oculta por revelar. ¿Qué harías tú en su lugar? Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el desenlace. Comenta abajo tus impresiones. ¿Crees que la verdad siempre sale a la luz? Comparte este video con tus amigos, porque lo que está por venir cambiará todo lo que creías saber sobre la lealtad, la justicia y el amor. El juego acaba de comenzar. Rafael Almeida tenía todo lo que un hombre podría desear. Era dueño de una de las cadenas de restaurantes más exitosas del país. Un hombre de poder, con una fortuna que lo colocaba en la cima. Nadie osaba cuestionarlo, y para muchos, su nombre era sinónimo de éxito y respeto. Sin embargo, detrás de su fachada de riqueza y control, Rafael se sentía vacío. Rodeado de gente que lo halagaba por interés, ya no sabía quién lo admiraba por su verdadero ser y quién solo se acercaba por lo que representaba. Un día, cansado de la constante adulación vacía, Rafael decidió hacer algo audaz, algo que nunca había intentado antes. Decidió poner a prueba la lealtad de sus empleados, pero no lo haría como el dueño de la cadena de restaurantes. No, esta vez se disfrazaría de un simple cliente. Quería ver con sus propios ojos cómo se comportaban sus trabajadores cuando no sabían quién estaba detrás del dinero que generaba sus sueldos. Él no era solo un empresario, sino también un hombre que quería saber si la verdad detrás de sus empleados era tan pura como él deseaba creer. Sin embargo, lo que no esperaba era que ese simple acto de esconder su identidad lo llevaría a descubrir mucho más que solo las lealtades de sus empleados. El restaurante al que Rafael eligió ir era uno de los más lujosos de su cadena. Se sentó en una mesa aislada, esperando ser atendido sin que nadie sospechara que el hombre que tenía ante ellos era el dueño. Miraba con detenimiento a los camareros, a los chefs, a los meseros. Todos parecían hacer su trabajo con una profesionalidad que él aprobaba. Pero no podía evitar sentir que algo le faltaba, como si la gente a su alrededor estuviera interpretando un papel, ocultando algo bajo su fachada. Fue entonces cuando su mirada se cruzó con la de Lara, una joven mesera que parecía estar trabajando con más concentración que el resto. A primera vista, ella era solo otra empleada, pero Rafael sintió algo diferente en ella. Su postura era firme. Sus ojos brillaban con una luz especial que no pasaba desapercibida. Mientras Rafael la observaba, algo lo inquietó. Ella no tenía miedo de mirarlo a los ojos. No estaba sonriendo de manera artificial como los demás. No era sumisa, sino que parecía tener un propósito. Sin que él lo supiera, Lara estaba en una encrucijada moral. Había descubierto algo en el restaurante, algo que no podía ignorar. Un esquema de robo que estaba siendo llevado a cabo por empleados de confianza y que involucraba a personas cercanas a él. Lara no lo sabía, pero Rafael observaba cada uno de sus movimientos desde su mesa. Mientras él la estudiaba,
ella también lo hacía a él, sin saber que él era el hombre que estaba detrás del imperio que ella trabajaba para servir. Lara había sido testigo de muchas cosas injustas en su vida, pero nunca se había atrevido a hablar. No creía que su voz pudiera cambiar algo, pero esa vez fue diferente. Algo dentro de ella la impulsó a actuar. En silencio, escribió una pequeña nota, con la esperanza de que alguien la leyera. En ella, denunciaba el esquema de robo y la corrupción que se había infiltrado en el restaurante. Sin saber quién sería el receptor de esa carta, la dejó cuidadosamente debajo del plato de Rafael, quien la miró fijamente, sin comprender aún el significado de lo que acababa de recibir. La valentía de Lara fue un destello en medio de la oscuridad. No había hecho la denuncia para ganar nada, no lo hacía por venganza. Su motivación era pura, guiada por una moral que la llevaba a hacer lo correcto sin esperar recompensa. Esa nota, entregada sin ningún tipo de esperanza de cambio, fue una bofetada directa a la vida cómoda y segura de Rafael. Por primera vez, Rafael no estaba en control. Fue confrontado por algo que no podía manipular: la verdad. Cuando Rafael leyó la nota, su mente comenzó a trabajar rápidamente. De inmediato, las preguntas lo invadieron. ¿Quién sería capaz de dejar algo tan importante sin miedo a las consecuencias? Mientras pensaba en esto, sentía una mezcla de admiración y desconcierto. La nota no solo revelaba el esquema de robo, sino que también dejaba al descubierto una verdad más profunda. En el fondo, él nunca había sido realmente honesto consigo mismo. Rafael siempre pensó que el dinero y el poder lo hacían superior, que podía comprar cualquier cosa. Pero ahí estaba, ante una joven simple que no pedía nada a cambio, solo buscando que la verdad fuera escuchada. Esa nota se convirtió en un espejo que le mostró sus propias carencias. Mientras él luchaba por construir un imperio, Lara, con un gesto tan simple, había arriesgado su seguridad y su futuro para hacer lo correcto. ¿Qué tipo de hombre era él realmente? La situación se volvía cada vez más compleja para Rafael. No solo tenía que lidiar con la corrupción que había sido revelada, sino también con algo mucho más personal. Había llegado a su vida una verdad incómoda. Él no era el hombre que pensaba ser. Lara, a través de su valentía, lo había desnudado ante sí mismo. El dilema era claro. ¿Debería exponer el robo y arriesgar su imperio? ¿O debería callar y proteger lo que había construido, aún a costa de su integridad? Este era un momento crucial para él, un punto de no retorno. La confrontación con la verdad estaba en su puerta y no podía seguir ignorándola. Lo que Lara no sabía es que, al dejar esa nota, había encendido una chispa en Rafael. Él estaba en una encrucijada, enfrentándose a la contradicción entre lo que su dinero y su poder le habían enseñado y la humildad y valentía que Lara le había mostrado sin palabras. El primer paso hacia su transformación ya había comenzado, pero ¿sería suficiente para cambiarlo? Y ahora te invito a reflexionar. ¿Cómo reaccionarías tú en la situación de Rafael? ¿Te atreverías a enfrentarte a la verdad o preferirías proteger tus propios intereses? Déjanos tu comentario, comparte este video y suscríbete al canal para seguir acompañando esta historia impactante. Activa la campanita para no perderte la siguiente parte, donde la verdad comenzará a cobrar forma y el conflicto interno de Rafael alcanzará nuevos niveles. La vida de Rafael había sido construida sobre una base de sacrificios, decisiones arriesgadas y una ambición
inquebrantable. Su éxito no era solo el fruto del esfuerzo, sino también de su capacidad para navegar el mundo de los negocios con frialdad. La red de restaurantes que había creado no solo le daba poder, sino que lo colocaba en la cima de la sociedad. Sin embargo, ahora se encontraba en un momento crucial, en el que todo lo que había construido podía desmoronarse por completo. El robo que había sido revelado gracias a la valentía de Lara no era un simple incidente. Era un esquema profundo que involucraba a algunos de sus empleados más cercanos, aquellos que él mismo había contratado, aquellos en los que confiaba ciegamente. Mientras investigaba más a fondo, Rafael no solo descubría los detalles de la corrupción dentro de su empresa, sino también las grietas en su propia vida, esas grietas que siempre había ignorado. Al principio, pensó que podía manejarlo, que simplemente enfrentaría a los culpables y todo volvería a la normalidad. Pero a medida que avanzaba, comenzó a comprender que la verdad no podía ser tan fácilmente controlada. El costo de exponer a los responsables no solo amenazaba su imperio, sino también su imagen, su estatus. Rafael nunca había considerado que la exposición de la corrupción podría destruirlo. Pero ahora, con cada paso que daba en su investigación, más sentía que su mundo estaba a punto de venirse abajo. Era en este momento de incertidumbre cuando empezó a acercarse a Lara de una manera más personal. Mientras él se debatía entre la justicia y la preservación de su riqueza, Lara se mantenía firme en sus valores. Su vida, aunque llena de dificultades, nunca la había corrompido. Había crecido en un entorno de pobreza, luchando todos los días por sobrevivir. A diferencia de Rafael, que había aprendido a ver el mundo como un juego de poder y dinero, Lara veía la vida de manera simple y directa. Lo correcto debía hacerse, sin importar el costo. A pesar de la disparidad entre sus mundos, Rafael no pudo evitar sentirse atraído por ella. No solo por su belleza, sino por la claridad con la que veía las cosas. Lara no estaba influenciada por el dinero, el poder ni la fama. Su integridad era su mayor fortaleza, y Rafael comenzaba a admirarla profundamente. Pero, a medida que su relación se profundizaba, también lo hacía la tensión interna de Rafael. ¿Cómo podía confiar en alguien tan diferente a él? Alguien que cuestionaba constantemente las decisiones que él tomaba. En uno de sus encuentros, mientras caminaban juntos por las calles de la ciudad, Lara le reveló parte de su historia. Había nacido en una familia humilde y desde joven había enfrentado las tentaciones del dinero fácil y la corrupción. Muchos a su alrededor la instaban a rendirse, a aceptar la vida fácil que les ofrecía el sistema. Pero Lara siempre se mantuvo firme. Nunca cedió, nunca permitió que su dignidad se viera empañada por la avaricia o la falta de escrúpulos. Le contó a Rafael que, aunque la vida le había dado pocas oportunidades, siempre había tenido algo que nunca podría perder: su honestidad. Esa revelación fue un golpe directo para Rafael. Lara había enfrentado las mismas tentaciones que él, pero había elegido un camino completamente diferente. A lo largo de su vida, Rafael había tomado decisiones difíciles, pero siempre pensando en el futuro, en lo que su riqueza le otorgaría. Lara, en cambio, había elegido vivir con menos, pero con su alma intacta. Y ahora, al escucharla, Rafael comenzó a preguntarse qué precio había pagado por todo lo que tenía. La distancia entre ellos parecía disminuir, pero también lo hacía la diferencia entre sus mundos.
Rafael comenzó a cuestionarse si realmente había valido la pena todo lo que había sacrificado para llegar hasta donde estaba. ¿Había perdido su moralidad en el camino? ¿Había cambiado tanto que ya no sabía qué era lo correcto? La verdad del robo lo había puesto en una encrucijada, pero ahora, enfrentado a la pureza de Lara, la situación se complicaba aún más. La relación con ella ya no era solo un interés personal, sino un desafío a su propio sistema de creencias. Lara lo desafiaba a ser mejor, a reconsiderar sus decisiones, a ser más que solo un hombre rico. Pero Rafael también se sentía vulnerable, temeroso de que, si tomaba el camino correcto, perdería todo lo que había logrado. La pregunta lo atormentaba. ¿Realmente quería perder su fortuna y su estatus por hacer lo correcto? A medida que avanzaba en su investigación, Rafael se encontraba atrapado entre dos mundos, el de la justicia que Lara representaba y el de la supervivencia que él mismo había creado. Si decidía exponer la corrupción y las mentiras dentro de su empresa, no solo perdería dinero, sino también el control que tanto valoraba. Pero si decidía callar, se estaría condenando a sí mismo a vivir en la mentira, a seguir siendo el hombre que se escondía tras su fortuna. La presión aumentaba y Rafael se veía forzado a tomar una decisión que cambiaría su vida. Mientras más se adentraba en el caos de la verdad, más se preguntaba si podía vivir con las consecuencias de sus decisiones. Podía perder su empresa, su dinero y quizás también a Lara. Mientras tanto, Lara, sin saber de la angustia interna de Rafael, seguía siendo fiel a sus principios. Ella sabía lo que quería en la vida: justicia, dignidad y amor verdadero. No importaba si ella perdía todo por defender lo correcto, porque al final la paz interior era más valiosa que cualquier cosa material. Rafael, por otro lado, se encontraba en un dilema existencial. ¿Valía la pena ser un hombre de éxito si no podía ser honesto consigo mismo? A medida que el conflicto se intensifica, la tensión entre ellos crece. Rafael comienza a ver el impacto de sus decisiones en su vida personal y se da cuenta de que su relación con Lara podría ser la única cosa real que jamás haya tenido. Pero, ¿estaría dispuesto a perderlo todo por ella y por lo que es correcto? Ahora, te invitamos a que reflexiones con nosotros. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Preferirías seguir el camino del poder y el dinero o tomarías el difícil camino de la verdad? Deja tu comentario abajo, comparte este video con tus amigos, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo, donde las decisiones de Rafael se tornarán aún más críticas. El amor entre Rafael y Lara había florecido en medio de un torbellino de contradicciones y conflictos internos. La conexión que ambos habían sentido desde el primer encuentro creció con rapidez, pero al mismo tiempo, esa misma relación comenzó a ponerlos en el centro de un conflicto que no solo los involucraba a ellos dos, sino a sus familias, a sus mundos separados y, sobre todo, a las expectativas de una sociedad que nunca perdona las diferencias de clase. Rafael, aunque nunca había sido completamente inmune a las presiones sociales, ahora se encontraba en una situación completamente nueva para él. Como hijo de una familia aristocrática, siempre estuvo acostumbrado a ser el centro de atención, a ser admirado y a tener el control de su vida. Su familia, especialmente su madre, había sido la figura clave en la construcción de su identidad. Desde pequeño, Rafael había sido educado para cumplir con una serie de expectativas que no solo estaban basadas en el éxito personal,
sino también en la perpetuación de su apellido y de la imagen de la familia Almeida. Para ellos, el apellido representaba poder, influencia y sobre todo prestigio. Casarse con alguien que no perteneciera al círculo de la élite significaba, en palabras de su madre, romper con todo lo que hemos construido. La primera vez que Rafael introdujo a Lara en una reunión familiar, la reacción fue inmediata. La mirada despectiva de su madre, los comentarios susurrados entre los tíos y la desaprobación generalizada fueron un golpe directo a la confianza de Rafael. Aunque en el fondo sabía que amaba a Lara, le costaba enfrentar la realidad de que, por mucho que quisiera, no podría cambiar la mentalidad de su familia. Para ellos, ella no era más que una joven de clase baja, sin el linaje necesario para estar a la altura de su nombre. ¿Qué futuro puedes tener con alguien que no tiene nada que ofrecerte más que su amor?, le dijo su madre en privado, buscando hacerle ver que sus propios sentimientos no eran suficientes para soportar el peso de la tradición familiar. Esa presión no solo venía de su madre. Los amigos más cercanos de Rafael, aquellos con los que había compartido años de confianza, también comenzaron a mostrar su desaprobación. La alta sociedad en la que Rafael se movía veía la relación con desdén, como una especie de excentricidad que solo podría dañar la imagen pública de un hombre de su calibre. La preocupación no era solo por su felicidad personal, sino por la percepción que el mundo tendría de él si se atreviera a seguir con Lara. Por otro lado, Lara vivía una realidad completamente diferente. Aunque su vida no había sido fácil, siempre había sentido que el trabajo duro y la honestidad eran los principios que la definían. Había crecido en un barrio humilde, rodeada de dificultades, y se había forjado a sí misma con la determinación de salir adelante sin comprometer sus valores. Sin embargo, cuando su relación con Rafael se hizo pública, la presión externa comenzó a ser insoportable. Lara no solo enfrentaba la discriminación de aquellos que la veían como una más entre la multitud, sino que también temía que las personas la consideraran como alguien que solo estaba con él por interés. El miedo de que su amor fuera malinterpretado como un deseo de ascender socialmente la atormentaba. Lara había trabajado toda su vida para demostrar que podía ser algo más que su origen. Quería que su amor con Rafael fuera visto como algo genuino, no como una maniobra para alcanzar una vida de lujo. Cada vez que escuchaba los murmullos de los empleados o las críticas sutiles de los conocidos de Rafael, sentía que todo lo que había hecho por llegar hasta donde estaba podía desmoronarse en un instante. Se sentía atrapada en una especie de etiqueta que no había elegido, y eso la desbordaba emocionalmente. Sabía que su amor por Rafael era sincero, pero temía que al final la sociedad nunca la aceptara por lo que realmente era. Con el paso del tiempo, las tensiones fueron escalando. Las presiones sociales y familiares no cesaban, y cada vez que Rafael intentaba hacer frente a su familia, se encontraba con una resistencia feroz. En una de las cenas más importantes, cuando su madre insistió nuevamente en que se separara de Lara, Rafael estalló. ¿Qué esperas de mí, madre? ¿Que elija entre mi familia y mi corazón? ¿Crees que todo lo que he logrado significa algo si no puedo ser yo mismo? Esas palabras fueron como un grito desesperado, un clamor por liberarse de las cadenas invisibles que lo mantenían cautivo en su propio mundo. Rafael sentía la lucha constante entre lo que quería y lo que se esperaba de él. Si continuaba con Lara,
Perdería el respeto de su familia, de sus amigos y de todo su círculo social. Pero si dejaba a Lara, sentiría que estaba traicionando algo más profundo dentro de sí mismo, algo que había descubierto a través de ella, su verdadera capacidad para amar sin importar las barreras que el mundo imponía. Fue en ese punto de desesperación cuando Rafael empezó a tomar conciencia de que, en realidad, nunca había sido libre. Su vida había estado gobernada por las expectativas de los demás, y Lara le había mostrado que, para ser verdaderamente feliz, tendría que luchar por lo que quería, sin importar las consecuencias. En medio de este caos, Lara también luchaba con sus propios sentimientos. Ella sabía que amaba a Rafael, pero también comprendía el peso que su amor traía consigo. Un día, durante una conversación sincera, Lara le confesó a Rafael: «No quiero que me ames solo porque soy alguien que te hace sentir bien. Quiero que me ames por lo que soy, sin los prejuicios que el mundo tiene sobre mí. Si te quedas, quiero que sea porque eres tú quien lo decide, no por lo que los demás piensan». Esas palabras, aunque llenas de dolor, eran un reflejo de la lucha interna que ella también sentía. El miedo de ser rechazada por ser quien era. Esa declaración de Lara provocó una reflexión profunda en Rafael. Empezó a cuestionarse si el amor que sentía por ella era suficiente para desafiar todo lo que había conocido hasta entonces. Era capaz de renunciar a su mundo por ella. Podría soportar la desaprobación de su familia, la crítica de la sociedad y el sacrificio de todo lo que había construido para estar con Lara. En ese momento, Rafael entendió que la única manera de ser verdaderamente libre era enfrentar los miedos que lo habían condicionado durante toda su vida. El conflicto de clases no solo los separaba socialmente, sino que también los obligaba a cuestionar sus propios valores. Lara le había mostrado a Rafael que el amor verdadero no estaba en la apariencia ni en las expectativas sociales, sino en la autenticidad y el sacrificio mutuo. Mientras la presión de la sociedad y de su familia aumentaba, Rafael se encontraba ante la decisión más importante de su vida: seguir el camino fácil, el que le aseguraba seguridad, o luchar por su amor, arriesgando todo lo que había construido. En este punto de la historia, Rafael se dio cuenta de que, si no tomaba la decisión correcta, siempre viviría con el arrepentimiento de no haber sido fiel a lo que realmente sentía. Por fin se armó de valor y decidió que, aunque el camino sería duro, pelearía por el amor de Lara. La lucha por su felicidad había comenzado y no había vuelta atrás. Ahora te invitamos a reflexionar. ¿Crees que el amor puede superar todas las barreras sociales? ¿Estarías dispuesto a luchar por él, incluso si eso significara perder todo lo que tienes? Comparte tus pensamientos en los comentarios, comparte este video con tus amigos y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para seguir esta increíble historia. En el siguiente capítulo, Rafael y Lara enfrentan decisiones aún más difíciles que pondrán a prueba su amor y su futuro. La investigación de Rafael había avanzado más de lo que él mismo había anticipado. Lo que al principio parecía un caso aislado de robo, pronto se convirtió en una espiral que amenazaba con destruir su mundo por completo. Las piezas del rompecabezas se iban uniendo con lentitud, pero lo que Rafael no sabía es que la verdad no solo estaba más cerca de lo que pensaba, sino que se encontraba justo frente a él, dentro de su propio círculo de confianza.
Durante semanas, Rafael había mantenido la creencia de que el robo era obra de empleados despreciables, aquellos a los que nunca les había prestado demasiada atención. Había acusado a los empleados más bajos de la cadena, a los que él consideraba como los eslabones débiles de su imperio, pero a medida que profundizaba en la investigación, comenzaba a sentir que algo no cuadraba. Había demasiadas pistas que apuntaban hacia algo más grande, algo mucho más peligroso y cercano a él. Había un componente que había estado ignorando. La traición provenía de alguien a quien él consideraba un aliado, alguien que compartía con él los mismos objetivos, una persona que le había mostrado su lealtad durante años. Y esa revelación cambiaría por completo la manera en que Rafael veía a todos los que lo rodeaban. El verdadero culpable del esquema de robo resultó ser alguien que Rafael jamás habría imaginado. Era su propio mano derecha dentro de la empresa, alguien que había estado a su lado durante años, ayudándole a construir lo que consideraba su legado. Esta persona, un hombre de confianza absoluta, había estado operando en las sombras, manipulado las finanzas y desviando fondos de manera sistemática, mientras mantenía la fachada de lealtad y honor ante los ojos de Rafael. Esta traición no solo destrozó la confianza que Rafael tenía en su círculo íntimo, sino que también lo hizo cuestionar todos sus principios sobre lo que significaba la lealtad y la amistad. La sorpresa fue tan grande que cuando Rafael descubrió la verdad, se sintió como si el suelo bajo sus pies se desmoronara. Había pasado tanto tiempo confiando en esa persona, compartiendo con él decisiones críticas, pensando que era un amigo, un aliado que compartía sus mismos valores. Pero ahora, todo eso era una mentira. La traición que le infligieron no fue solo una cuestión de dinero, sino una afrenta personal, una herida en lo más profundo de su ser. La incredulidad lo invadió por completo. ¿Cómo había podido ser tan ciego? ¿Cómo había permitido que alguien tan cercano a él jugara con su confianza de una manera tan despiadada? Mientras la revelación se asentaba en su mente, Rafael comenzó a preguntarse por qué nunca había visto las señales. Siempre había estado tan enfocado en su imperio, en su búsqueda de poder y control, que nunca había considerado que las amenazas podían estar más cerca de lo que pensaba. Este hombre, que conocía todos sus secretos y había compartido sus victorias, ahora era su peor enemigo. En ese momento, Rafael no solo se enfrentaba a un problema financiero y empresarial, sino también a una crisis emocional que lo dejaba vulnerado. Se sentía traicionado no solo como empresario, sino también como ser humano. Lo peor de todo era que el traidor sabía exactamente cómo jugar con las emociones de Rafael. Había logrado ganarse su confianza y con ello conseguir la posición que necesitaba para manipular la situación a su favor. Fue un golpe certero que afectó directamente el núcleo de su identidad. Ya no podía confiar en sus instintos ni en las personas que lo rodeaban. Sentía que por primera vez estaba completamente solo. Sin embargo, a pesar de la devastación que sentía, Rafael comenzó a hacer algo que al principio le parecía impensable: confiar en Lara. Fue ella quien, a pesar de ser una persona ajena a su mundo de poder y riqueza, comenzó a ofrecerle las respuestas que él no podía ver por sí mismo. Lara, al no estar involucrada en el torbellino de la alta sociedad y los intereses empresariales de Rafael, podía mirar la situación desde una perspectiva completamente diferente. Ella lo ayudó a ver lo que él no había logrado ver.
que su círculo de confianza era mucho más pequeño de lo que pensaba y que, en el fondo, siempre había sido él quien se había hecho daño al ignorar la verdad. Lara desempeñó un papel crucial en el proceso de desvelar la traición. Mientras Rafael se encontraba atrapado en su propio laberinto de dudas y desconfianza, Lara, con su franqueza y coraje, fue capaz de ayudarlo a organizar sus pensamientos y encontrar la clave para descubrir al traidor. Fue ella quien, a través de su observación, logró identificar las pistas que Rafael había pasado por alto. Al escucharla y confiar en sus intuiciones, Rafael pudo finalmente reunir las pruebas que lo llevarían a confrontar al traidor. Con el apoyo de Lara, Rafael se armó de valor y se enfrentó a su peor enemigo, su propio aliado. La confrontación fue inevitable. Fue un enfrentamiento cargado de tensión, no solo porque implicaba el destino de la empresa de Rafael, sino porque también representaba una confrontación de principios y valores. La rabia de Rafael era palpable, pero también lo era la tristeza de ver cómo algo que había construido con tanto esfuerzo se desmoronaba a causa de una persona que había creído en su lealtad. La confrontación final con el traidor fue un punto culminante en la historia. Rafael no solo luchaba por justicia, sino también por el derecho de ser dueño de su propia vida y decisiones. La mirada fría y calculadora del traidor no solo lo despojó de su confianza, sino que también lo obligó a enfrentarse a lo que realmente importaba en su vida. ¿Cómo reaccionaría Rafael ante esta traición? ¿Seguiría buscando venganza y destrucción? ¿O sería capaz de perdonar y aprender de esta experiencia? Lo que estaba en juego en ese enfrentamiento no era solo la reputación o el dinero, sino la reconstrucción de Rafael como persona. Lara, al estar a su lado durante todo el proceso, lo ayudó a descubrir lo que realmente importaba. La traición no solo debía ser castigada, sino que debía ser una lección para Rafael, un recordatorio de que no podía seguir viviendo en un mundo de ilusiones, donde la confianza era algo que se daba sin pensar en las consecuencias. En ese enfrentamiento, Rafael también entendió que, para poder avanzar, tendría que enfrentarse a su propio miedo de perderlo todo. Si se mantenía en su mundo de control y poder, seguiría perdiendo lo que realmente importaba, su humanidad. Esta confrontación no solo era contra el traidor, sino contra su propia naturaleza, su necesidad de controlar todo a su alrededor. Finalmente, Rafael decidió que, aunque la justicia debía prevalecer, su vida no podría seguir marcada por la venganza o el resentimiento. La verdadera superación vendría cuando él pudiera seguir adelante con la ayuda de Lara, pero también con la lección de que la confianza no se regala a cualquiera y que, a veces, las mejores lecciones vienen en los momentos más oscuros. Ahora te invitamos a reflexionar. ¿Cómo reaccionarías tú si descubrieras que una de las personas en las que más confías ha estado traicionándote todo el tiempo? ¿Tomarías venganza o buscarías la forma de reconstruir tu vida desde las cenizas? Deja tus comentarios abajo, comparte este video con tus amigos y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para continuar con esta historia llena de giros inesperados. En el próximo capítulo, Rafael enfrentará nuevas decisiones que pondrán a prueba su verdadera capacidad de perdonar y reconstruir su vida. La verdad había salido a la luz. La traición había sido revelada y las capas de corrupción que rodeaban el mundo empresarial de Rafael se habían desmoronado.
La batalla que había librado para proteger su imperio y su estatus había dejado cicatrices profundas. Pero ahora, Rafael se encontraba ante una decisión aún más difícil que cualquier otra que hubiera enfrentado en su vida. Debería seguir luchando por el poder y el control que había trabajado durante años para conseguir, o debía arriesgarlo todo por amor, por la mujer que había transformado su visión del mundo, por Lara. Con la verdad expuesta, Rafael había quedado marcado. Su empresa, su reputación y todo lo que había construido se desmoronaban a su alrededor. Había perdido mucho, pero en medio de todo este caos, algo había cambiado en él. Había descubierto que, al final, la vida no se trataba solo de poder ni de riqueza. Lara, con su pureza, su valor y su coraje, le había mostrado una realidad completamente diferente. El amor y la justicia tienen un valor mucho más grande que cualquier imperio. Pero no fue una decisión fácil para Rafael. Había dedicado su vida a construir ese imperio, a ser el hombre más exitoso de la sala, el hombre que todos miraban con respeto. Cada vez que se enfrentaba a sus propios demonios, se refugiaba en la creencia de que el dinero y el poder lo harían feliz. Había luchado contra viento y marea para llegar donde estaba y ahora, en un abrir y cerrar de ojos, se veía obligado a cuestionar todo lo que había considerado como fundamental en su vida. La pérdida del imperio, lo que Rafael está dispuesto a sacrificar. Rafael había alcanzado el pináculo del éxito, pero también había llegado a comprender que todo lo que había logrado venía con un precio mucho más alto del que había calculado. Había traicionado su propia moralidad, había perdido su humanidad en busca de una riqueza que nunca podría comprar la paz interior. Lara lo había desnudado emocionalmente, y esa vulnerabilidad, aunque dolorosa, le ofreció una perspectiva completamente nueva sobre lo que realmente importaba. Cuando se enfrentó a la verdad, Rafael sintió un vacío profundo en su alma. A medida que veía cómo su imperio se desmoronaba, la tristeza era reemplazada por algo más significativo: la libertad. La libertad de vivir una vida auténtica, la libertad de tomar decisiones sin estar atado a la imagen de éxito que había forjado a lo largo de los años. Pero, a la vez, esa libertad venía con un sacrificio, uno que Rafael no podía tomar a la ligera: el sacrificio de su vida anterior, de sus amigos, de su familia, de la imagen de sí mismo que había trabajado tanto para construir. El verdadero dilema surgió cuando tuvo que tomar la decisión de si seguiría adelante con su vida como empresario, con los lujos y la riqueza, o si abandonaría todo para estar con Lara y vivir una vida más simple, pero llena de amor y justicia. Esta elección no solo afectaría su vida personal, sino que también destruiría su identidad tal como la conocía. Estaba dispuesto a renunciar a la imagen de poder y éxito que tanto valoraba para seguir su corazón y luchar por lo que realmente amaba. Rafael había vivido su vida guiado por la necesidad de ser respetado, de ser admirado. Había construido su imperio con el propósito de demostrarle al mundo su grandeza. Pero en el fondo, él sabía que nunca sería feliz mientras estuviera atrapado en esa rueda de poder. Lara le había mostrado lo que significaba realmente vivir, y esa lección lo transformó por completo. Aunque sus miedos y dudas lo acosaban, Rafael comprendió que el precio de seguir con su vida actual era demasiado alto para él. No podía seguir siendo el hombre que había sido. Tenía que hacer una elección, y esa elección tenía que ver con su alma, no con su dinero. El nuevo comienzo. Cómo Rafael y Lara construyen juntos.
La decisión de Rafael de abandonar su imperio fue un acto de valentía y renuncia que sorprendió a todos los que lo conocían. Nadie esperaba que él, un hombre de poder y riqueza, estuviera dispuesto a perder todo por amor. Pero lo hizo. Decidió que no quería vivir más para el reconocimiento de los demás. No quería seguir siendo esclavo de un mundo que lo había dejado vacío por dentro. Su vida con Lara no sería una vida fácil, pero sería auténtica, llena de propósito y de amor verdadero. Juntos, Rafael y Lara decidieron comenzar de nuevo. Abandonaron la opulencia y los lujos, pero encontraron algo mucho más valioso: la libertad de ser ellos mismos. Ya no tenían que preocuparse por las expectativas de la sociedad o las presiones familiares. Estaban libres para construir su propio futuro, uno en el que el amor, la justicia y la honestidad fueran los pilares fundamentales. La vida no sería fácil, pero ellos sabían que mientras tuvieran el uno al otro, podrían enfrentar cualquier desafío que se les presentara. Rafael, al principio, se sintió perdido sin su antigua vida, pero pronto descubrió que la verdadera satisfacción no provenía de los bienes materiales ni de las comodidades de la vida que había dejado atrás. Cada día, al lado de Lara, lo hacía sentir más pleno, más realizado. A través de su amor y la simpleza de su vida, Rafael encontró una paz que nunca había experimentado antes. No importaba que no tuvieran la riqueza de antes, porque ahora tenían algo mucho más valioso: el uno al otro y la oportunidad de vivir con integridad. La moral de la historia, el verdadero valor del amor y la justicia. El final de la historia no solo es una lección sobre el sacrificio, sino también sobre el valor de lo que realmente importa. Rafael, a través de su viaje, aprendió que el poder, el dinero y el estatus no son lo que definen a una persona. Lo que realmente define a alguien es su capacidad para tomar decisiones basadas en sus principios, su voluntad de luchar por lo que es correcto, aunque eso signifique renunciar a todo lo que ha construido. La verdadera justicia, como Lara le enseñó, no está en las riquezas ni en el poder. Está en ser fiel a uno mismo, en hacer lo correcto sin importar las consecuencias, en elegir el amor por encima del ego y la vanidad. Rafael había aprendido la lección más valiosa de todas. El amor es lo único que realmente importa, y cuando uno decide seguir su corazón, todo lo demás encaja en su lugar. El dinero y el poder pueden dar una falsa sensación de control, pero el amor verdadero da la libertad de ser uno mismo. Al final, la historia de Rafael y Lara es una historia de redención. Es una historia de cómo, al enfrentar los dilemas más difíciles de la vida, se puede encontrar la paz y la verdadera felicidad. En lugar de seguir el camino fácil, Rafael eligió ser valiente, eligió luchar por lo que realmente quería. Y al hacerlo, descubrió que lo que parecía una pérdida era en realidad el inicio de una nueva vida. Una vida que, aunque más sencilla, le daba más satisfacción que todo el oro del mundo. Ahora te invitamos a reflexionar. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Elegirías el amor y la justicia, aunque eso significara perder todo lo que has construido? Deja tus comentarios abajo, comparte este video con tus amigos y no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para seguir esta historia que tiene mucho más por venir. En el próximo capítulo, Rafael y Lara se enfrentan a los desafíos de su nueva vida y veremos cómo su amor se convierte en la base de todo lo que logran juntos. Después de todo lo que habían pasado juntos, después de que Rafael hubiera renunciado a su imperio para estar con Lara,
La vida parecía haberles dado una nueva oportunidad. Ambos habían elegido caminar hacia un futuro juntos, alejados de las sombras del pasado y del poder que Rafael había dejado atrás. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Lara sabía que había algo más que debía confesar. Un secreto oculto que podría destruir todo lo que habían construido. Un secreto que ella había guardado durante años. Uno que podía poner en riesgo la confianza que Rafael tenía en ella. Aunque Lara sentía que había dejado atrás su antigua vida, su familia no lo había hecho. El peso de su pasado, de los errores de su familia, la perseguía. Lara había crecido en un hogar donde la lucha por sobrevivir y salir adelante había sido constante. Pero había algo más, algo oscuro que se escondía detrás de la fachada de su familia. En su juventud, su familia había estado involucrada en actividades criminales, y algunos de esos actos, aunque no cometidos por ella, afectaron directamente a Rafael y su negocio. La conexión entre su familia y las acciones que habían perjudicado a Rafael era algo que Lara no había podido evitar, algo que la había dejado marcada con el estigma de la culpa, aunque ella no fuera responsable. El descubrimiento de este secreto fue el momento en el que Lara finalmente sintió que no podía seguir ocultando la verdad. Vivir con ese peso, con la constante sensación de que algo en su pasado podría destruir todo lo que tenía con Rafael, la consumía. Sentía que, si él descubriese la verdad de alguna manera, su amor se vendría abajo, que él la miraría como una traidora, como una persona que, aunque no culpable directamente, había permitido que su familia afectara negativamente a quien más amaba. El pasado de Lara, el peso de un error hereditario. Durante semanas, Lara se había debatido consigo misma, preguntándose si debía contarle a Rafael la verdad o si debería seguir guardando ese secreto por el bien de su relación. Pero la verdad no podía seguir siendo un fantasma en su vida, algo que acechaba constantemente. Un día, mientras paseaban por el mismo parque donde habían tenido su primer encuentro, Lara sintió que el momento había llegado. Miró a los ojos de Rafael, quien caminaba a su lado con una sonrisa tranquila, ajeno a la tormenta que se desataba dentro de ella. La sensación de que debía compartir su dolor con él era más fuerte que cualquier miedo a perderlo. Con una voz temblorosa, comenzó a contarle sobre su familia, sobre los oscuros secretos que habían manchado su pasado y cómo, de una manera indirecta, esas acciones habían perjudicado a Rafael en el pasado, afectando su negocio y su vida. Le habló de cómo su padre había estado involucrado en fraudes empresariales, usando su restaurante como fachada para sus actividades ilícitas. Aunque Lara nunca fue parte activa de esos actos, siempre había sido consciente de ellos, y el sentimiento de culpa por no haber podido detenerlos la había perseguido durante años. «Rafael», dijo Lara con lágrimas en los ojos, «yo nunca quise que esto te llegara a afectar. Mi familia ha cometido errores, pero yo no soy responsable de lo que hicieron. No quiero que mi pasado destruya lo que tenemos. No quiero perderte, pero siento que si no te lo cuento, estaré condenada a vivir con esta mentira». La reacción de Rafael, confrontando el pasado de Lara. La revelación del pasado de Lara fue como un golpe directo a la vida de Rafael. Lo que más le dolió no fue el hecho de que ella tuviera un pasado oscuro, sino que su familia en algún momento había sido responsable, aunque de manera indirecta, de una parte del sufrimiento que él había vivido. Durante unos momentos se quedó en silencio, asimilando lo que acababa de escuchar. Una mezcla de rabia y tristeza llenó su corazón, pero también una profunda confusión. ¿Cómo podía reaccionar ante esto?
debería sentirse traicionado por Lara. ¿Cómo podría seguir adelante con ella sabiendo que su familia había causado tanto daño a su propio negocio? Por un lado, la noticia lo había destrozado porque le costaba entender cómo alguien a quien había amado tanto, alguien que ahora era su todo, pudiera tener esa conexión con el dolor y el daño que él había sufrido. La traición, aunque no directa, estaba en el aire, y Rafael no podía dejar de sentirse abrumado por una sensación de desconfianza. Sin embargo, por otro lado, comprendió que el pasado de Lara no la definía como persona. Ella no había sido responsable de lo que había sucedido, y el hecho de que hubiera tenido el valor de contarle la verdad, a pesar de la culpa que la había atormentado, le mostró algo que ya sabía en el fondo. Lara era una mujer íntegra, capaz de enfrentarse a sus propios demonios, de ser honesta, incluso cuando eso podía poner en riesgo lo que más amaba. Rafael, en su dolor, comenzó a mirar a Lara de una manera diferente, pero no con rabia, sino con una comprensión más profunda. Sabía que ella no era culpable de las acciones de su familia, y que el amor que había entre ellos no debía verse empañado por los errores del pasado. Si realmente amaba a Lara, debía perdonarla, tal como ella le había mostrado perdón por su propia vida llena de secretos. La verdad había salido a la luz, y aunque lo que sentía era dolor, también sentía una nueva fuerza al saber que podía superar este obstáculo con Lara a su lado. El perdón, cómo Rafael decide mirar hacia el futuro. La decisión de Rafael fue, en muchos sentidos, la más difícil que había tomado en su vida. Podía haber elegido abandonar a Lara, dejar que su pasado y los errores de su familia destruyeran todo lo que habían construido. Podía haberse alejado de ella, buscar la venganza por el daño que, indirectamente, había causado a su vida. Pero al mirar a los ojos de Lara, comprendió que lo más valioso no estaba en aferrarse al pasado, ni en dejar que los errores de otros determinaran su futuro. Lo más importante era la confianza que habían construido, la honestidad que ahora compartían y el amor que aún existía entre ellos. Rafael le dijo a Lara, con una voz firme pero llena de ternura: «Te perdono, Lara, no solo porque me lo hayas contado, sino porque sé que lo que hiciste no fue tu culpa. Te amo, y sé que el amor no se trata de mirar atrás, sino de seguir adelante juntos. No importa lo que tu familia haya hecho en el pasado. Lo que importa ahora es que estamos aquí y que podemos construir un futuro juntos». La respuesta de Rafael fue la liberación que Lara necesitaba. A pesar de la vergüenza que había cargado durante tanto tiempo, él le ofreció un perdón sincero, sin condiciones, sin reservas. Juntos, decidieron no solo avanzar en su relación, sino también utilizar la verdad para corregir los errores del pasado. Rafael, en lugar de rendirse, vio la oportunidad de luchar por lo que creía. Juntos, él y Lara comenzarían un nuevo camino, uno en el que el perdón y la justicia serían sus principios fundamentales. Aprovecharían la oportunidad para sanar las heridas del pasado, no solo para ellos, sino también para la familia de Lara, y así traer justicia a lo que una vez fue una vida de engaños. La moral de la historia, el verdadero valor del amor y la justicia. El perdón, en este caso, no solo sanó la relación entre Rafael y Lara, sino que también les dio la oportunidad de corregir los errores del pasado. La lección que ambos aprendieron es clara. El amor verdadero no está condicionado a los errores cometidos, sino a la capacidad de enfrentarlos y superarlos juntos. La justicia no es solo un acto de castigo, sino una oportunidad para redimir y sanar,
para mirar hacia el futuro con un corazón limpio y una mente decidida. La historia de Lara y Rafael nos recuerda que, aunque el pasado puede ser doloroso, no define quiénes somos ni lo que podemos lograr juntos. El verdadero valor radica en la capacidad de perdonar, de enfrentar los demonios internos y de caminar juntos hacia un futuro donde el amor y la justicia prevalezcan. Ahora te invitamos a reflexionar. ¿Cómo manejarías un secreto tan profundo en una relación? ¿Serías capaz de perdonar y seguir adelante o dejarías que el pasado destruyera lo que amas? Deja tus comentarios, comparte este video con tus amigos y no olvides suscribirte al canal para seguir esta historia que está lejos de terminar. En el siguiente capítulo, Rafael y Lara enfrentan nuevos desafíos mientras comienzan a construir un futuro juntos. Todo parecía perdido para Rafael y Lara. La verdad sobre los esquemas de corrupción en la empresa de Rafael había salido a la luz y la presión de sus familias y de la sociedad se había intensificado. Rafael había perdido mucho de lo que había trabajado durante toda su vida, y la idea de reconstruir su imperio parecía cada vez más inalcanzable. Sin embargo, en medio de la oscuridad y la desesperación, un rayo de luz apareció. Esta luz no venía de una restauración del poder ni de la riqueza, sino de algo mucho más profundo: el amor verdadero. Rafael, con el apoyo incondicional de Lara, se encontraba ante una encrucijada. En lugar de seguir luchando por el regreso de su imperio, decidió algo radicalmente distinto: renunciar a todo lo que había construido para empezar una vida nueva. Una vida en la que la justicia, el amor y la integridad fueran los pilares fundamentales. En lugar de seguir buscando venganza o tratar de recuperar el control que había perdido, Rafael eligió ser libre. Y esa libertad, paradójicamente, se encontraba en el sacrificio. La verdadera reviravolta no fue la caída de su imperio, sino el nacimiento de una nueva forma de vida, una que solo pudo lograr con Lara a su lado. El último sacrificio: Rafael abandona todo para reemprender. Rafael había estado en la cima del mundo, o al menos eso pensaba. Ahora se encontraba dispuesto a darlo todo por un futuro en el que no habría riquezas ni poder, sino algo más esencial: la paz y la integridad. La decisión de dejar su imperio atrás no fue fácil, pero al mismo tiempo, algo dentro de él sabía que esa era la única forma de encontrar la verdadera libertad. La vida de lujo que había conocido hasta ahora no podía ser el centro de su existencia. En su interior sabía que había estado perdiendo lo más valioso: su humanidad, su capacidad de amar y, sobre todo, su dignidad. Dejó atrás las mansiones, los coches de lujo, las reuniones de alto nivel, los trajes de marca. Todo lo que había sido símbolo de su éxito era ahora un lastre que lo mantenía encadenado. Rafael eligió, en lugar de reconstruir su imperio, reconstruir su vida, una vida sencilla, pero significativa. Lo único que quería ahora era vivir de acuerdo con sus principios, construir una vida con Lara sin la sombra de la corrupción ni el miedo constante a perder todo lo que había ganado. Quería ser libre, y la libertad solo podía encontrarla en el amor verdadero, en la relación con Lara. Pero su sacrificio no se trataba solo de abandonar lo material. Rafael también renunciaba a la imagen pública que tanto le había costado mantener. Sabía que al tomar esta decisión perdería el respeto de muchas personas, de su familia, de aquellos que lo habían admirado por su éxito. Sin embargo, en su corazón sentía que valía la pena.
El valor de ser auténtico, de vivir de acuerdo con lo que realmente importaba, era mucho más grande que cualquier reconocimiento social o material. El nuevo camino de Lara y Rafael, de la perdición al propósito. Con la decisión tomada, Rafael y Lara se embarcaron en un nuevo camino, uno que los llevaría a un lugar donde el amor y la justicia fueran los motores de su vida. Juntos, decidieron crear una fundación que ayudara a las personas que, como ellos, habían sido víctimas de sistemas corruptos y abusivos. En lugar de seguir siendo parte del problema, decidieron ser la solución. Transformaron el dolor y las dificultades que ambos habían sufrido en una fuente de inspiración para hacer el bien. La fundación se convirtió en un vehículo para luchar por la justicia social, para corregir los errores que habían marcado sus vidas y para dar voz a aquellos que no podían defenderse por sí mismos. Al principio, la tarea fue abrumadora. No tenían el dinero ni los recursos que habían tenido antes, pero sí tenían algo mucho más valioso, el uno al otro y una misión clara. Empezaron a construir su fundación desde cero, ayudando a pequeñas comunidades, apoyando a aquellos que sufrían de injusticias económicas y legales. Lara, con su experiencia y su profundo conocimiento de la lucha contra la corrupción, se convirtió en la cara visible de la fundación. Rafael, aunque inicialmente desconfiado de sí mismo, encontró su lugar como el apoyo detrás de la escena, utilizando lo poco que le quedaba de su influencia para impulsar la causa de la fundación. Ambos eran ahora más fuertes juntos, y aunque no tenían la riqueza que antes los definía, tenían algo mucho más importante: el propósito de cambiar el mundo para mejor. La fundación comenzó a ganar reconocimiento, no por los grandes fondos que manejaba, sino por la autenticidad de su causa y la pasión que Rafael y Lara ponían en cada proyecto. La gente empezó a ver que su amor, lejos de ser un obstáculo, se convirtió en un ejemplo de lo que realmente importa: la lucha por lo que es justo, el sacrificio por los demás y el valor de construir una vida basada en principios sólidos. El amor como camino para la verdad, la moral final de la historia. El sacrificio de Rafael y Lara no solo los transformó a ellos, sino también a las personas que llegaron a conocerlos. Juntos se dieron cuenta de que el amor verdadero no se basa en lo que se tiene, sino en lo que se está dispuesto a dar. El verdadero valor del amor no es encontrar la felicidad en los lujos, sino en compartir una vida que se basa en la verdad, en la justicia y en el apoyo mutuo. A lo largo de la historia, tanto Rafael como Lara pasaron por momentos de prueba, de dolor y de sacrificio. Pero al final, ambos se dieron cuenta de que lo que realmente importaba no era lo que habían perdido, sino lo que habían ganado: una vida más auténtica, una relación más sólida y un propósito más grande que cualquier bien material. La fundación que crearon no solo fue un proyecto, sino un símbolo de su nueva vida, un testimonio de que el amor puede cambiarlo todo, que el perdón puede sanar las heridas más profundas y que, aunque la vida les había dado muchas pruebas, el amor y la justicia siempre prevalecen. Rafael y Lara se dieron cuenta de que no necesitaban nada más que su amor y su determinación para luchar por un mundo mejor. El verdadero poder no está en lo que uno tiene, sino en lo que uno está dispuesto a hacer por los demás. Así, su amor floreció, y con ello, la esperanza de un futuro lleno de posibilidades. Ahora, te invitamos a reflexionar. ¿Cómo afrontarías tú una decisión tan difícil, una en la que debes sacrificar todo lo que has construido para luchar por lo que realmente importa?
Deja tus comentarios abajo, comparte este video con tus amigos y no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte el próximo proyecto lleno de historias inspiradoras.